Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Sean todos bienvenidos a otro episodio de su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. El día de hoy, un podcast bastante interesante que yo particularmente estaba esperando para poder aprender y sobre todo llenar muchos vacíos y aclarar muchas dudas que personalmente he tenido. Nos acompaña nuestro hermano, el señor doctor Enrique Orozco desde Uruguay. Bienvenido, doctor. Gracias una vez más, Heriberto. Nos acompaña desde Panamá el señor Ernesto Rodríguez Chiuyan, Awoifa Ifa Dosumu, que es profesor de la Universidad CEDUC de México, profesor, historiador y antropólogo de la etnia africana. Sea bienvenido, señor Ernesto, a la Fraternidad IFA de las Américas. Bienvenido, es un gustazo. Sí, es un placer, es un gusto y bueno, esperemos que esto sea instructivo para el entendimiento y la comprensión de todo. Seguro que sí. Estimados amigos, vamos a explorar los orígenes de uno de los pueblos más influyentes de África, los Yoruba. Hablaremos de su historia, su cultura ancestral y cómo a través de la diáspora africana surgió la etnia Lukumi. La etnia Lukumi especialmente en América, en la isla de Cuba. Es un crisol de tradiciones, lenguas y creencias que perduran hasta el día de hoy. Espero que estemos todos listos y palomitas de maíz, sentados en familia para que aprendamos de estos maestros. Exploremos cómo la historia del pasado se entrelaza con hechos verificables y cómo las leyendas, mitos y tradiciones dan forma a nuestra percepción de la realidad. No podemos diferenciar entre lo que realmente ocurrió y lo que creemos que ocurrió. ¿Qué nos puede aportar, doctor Enrique, entre lo que es mito y realidad? Es un tema súper interesante. A ver, cuando uno se dedica al mundo de la investigación, tiene que tener en cuenta que cuando va a entrar a alguna comunidad, a hacer algún tipo de levantamiento, algún tipo de estudio, debe de tener en cuenta que existen dos verdades fundamentales, una de corte histórico, antropológica, y otra que es netamente mitológica. Bien, verdades al fin son incuestionables. Lo que sí es cuestionable para el investigador y lo que sí debe de tener el investigador como premisa es la fuente que nutre a cada una de estas verdades. En el caso de la verdad histórica, está respaldada por hechos que acontecieron en la vida real y que, bueno, gracias a través de ciencias como son la antropología, la etnografía, la arqueología, la sociología, ya se puede seguir la huella de la memoria de todos estos eventos y, por supuesto, tratarlo de componer de manera pedagógica, de manera sistémica, que permita que los que son estudiosos del tema o que quieran tener un acercamiento al tema desde esta perspectiva puedan entender cómo ocurrieron los hechos, ¿no? También está la verdad de corte mitológico, que es la que se nutre fundamentalmente del folclore popular, es decir, lo que se genera a partir de las creencias populares de determinados espacios, la religiosidad propia de esos pueblos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con su filosofía, su cosmología y su forma de cómo interpretar y entender el entorno en que se encuentra el ser humano y cómo le dan respuesta a las preguntas esenciales de la existencia. Y a partir de ahí se estructuran dos pilares que son extremadamente importantes. Muchas veces nosotros como religiosos, que sencillamente nos dedicamos 100% al tema de la religión, hacemos nuestra esta verdad mitológica a partir de los referentes que tenemos de las historias, de los Odu y de toda esta narrativa que aparece en los textos normativos de las religiones. Y en el caso de lo que ya tenemos, ya nos dedicamos más al estudio también de lo que son los orígenes y las evoluciones de las religiones, sí tenemos que tener muy en cuenta entonces esta verdad. Verdades que a veces en un discurso donde esté hablando el religioso y el investigador al mismo tiempo no siempre coinciden en cuanto a criterios.
no siempre todo lo que se cree y lo que se narra y se dice desde la perspectiva mitológica está en concordancia 100% con las verdades históricas. Y hoy mucho de los desacuerdos y antagonismos que existen en muchos de los diálogos que se realizan en redes sociales, precisamente la base del conflicto está dada en que ambas personas que están dialogando muchas veces dialogan desde estas verdades y a veces no necesariamente, reitero, una coincide con la otra, pero son de vital importancia conocerlas, entenderlas, conocer su fuente para entonces poder entender la postura y la posición que tiene la otra persona en su entendimiento sobre nuestras creencias. Profesor Ernesto, ¿qué es una verdad histórica y una verdad mitológica según su punto de vista? Bueno, para separar tendríamos que quitarle de adelante la palabra verdad, ¿no? Porque verdad mitológica es según el entendimiento o el conocimiento, para bien decir, tenga un pueblo o una nación de su mitología. Esa es su verdad, ¿vale? Pero lo que llamamos verdad histórica, tendríamos que separar entonces qué cosa es historia y qué cosa es mitología. La historia es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, primeramente una ciencia social, al igual que la antropología, aunque la antropología es mucho más nueva. La antropología es de finales del siglo XIX. La historia es de la época antes de los griegos, ya se estaba haciendo la historia. De hecho, los pueblos primitivos de África tenían su propia historia, no solamente mitología. Y esa historia se transmitía a través de su transmisión oral, en un principio, transmisión musical, misterios y costumbres. Es decir, no se puede negar la historia ni separarla de la mitología. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos occidentalmente de mitología, estamos hablando de mitos. Y cuando nos referimos a los habitantes de esos pueblos primarios, los pioneros de los pueblos africanos, ellos no entendían qué cosa es un mito. Para ellos es una verdad. Para los occidentales existe un tiempo que es el pasado, es el presente y es el futuro. Para las etnias más primitivas de África existían dos tiempos nada más: el tiempo del ruido y el tiempo del sueño. Y esos dos tiempos ellos los miraban como una realidad, no como un mito. De ahí es que surgen las costumbres. Es decir, para ellos es su propia historia. Lo que nosotros llamamos religión eran costumbres que ellos tenían, las costumbres primarias de los cazadores, el rito que hacían antes de la caza, el rito que se hacía antes de nacer un niño, el rito que se hacía cuando ese niño nacía, el rito que se hacía cuando se convertía en hombre, el rito que se hacía cuando nacía. Entonces, esos ritos eran costumbres, nosotros le llamamos ritos, eran sus costumbres y tenían un fin objetivo, no era un fin religioso, porque cuando hablamos de mitos casi siempre nos referimos a religiones y no podemos mirar las costumbres ancestrales africanas como religiones, lo tenemos que mirar como misterios y costumbres ancestrales. Si se llamara religión, deberíamos de llamarla religión viva. ¿Por qué? Porque para ellos, como les dije, existe un tiempo que es el tiempo del ruido, como decimos, cuando aquí lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el tiempo del ruido, y el tiempo del sueño, donde ellos simplemente le llamaban el otro tiempo del silencio, donde nos vamos a conectar con nuestros ancestros. Para ellos el sueño era otra realidad, principalmente para las culturas primarias. Si miramos a África, tenemos que mirar dos contextos. Uno es el contexto que se habla de que la humanidad que salió de ahí, el hombre ya Homo sapiens sapiens, sale de África y se extiende por el mundo. Siempre se ha hablado de esos hombres que se han extendido y salieron que la humanidad salió de África, pero nadie habla de la humanidad que se quedó en África. No todos salieron de África. Ahora imagínense una humanidad
que nunca sale del contexto donde estaba, principalmente en los bosques. Estamos hablando de los bosquimanos, de los pigmeos, de los Khoisan y de algunos grupos que se desarrollaron en praderas y valles, a lo que le llamamos civilizaciones. Si hablamos de mitología, estamos hablando de la historia transmitida oralmente que se convirtió o se deificó o se convirtieron en mitos en el presente. Para ellos, en su tiempo, no eran mitos, eran realidades. De hecho, para nosotros, lo que llamamos, por ejemplo, en la cultura yoruba, muchos orisha son dioses. Para ellos eran ancestros. Para ellos descendían de esos ancestros. Descendían de un animal como el leopardo. Podían ser descendientes del cocodrilo. Podían ser descendientes de un árbol sagrado. Podían ser descendientes de una cueva en una gran meseta, en una montaña. Podían ser los descendientes del fuego. Podrían ser los descendientes de diferentes tipos de energías, como llamamos nosotros, naturales, que vemos como sobrenaturales también, ¿no? Y de ahí es donde se empieza el mito. El mito empieza desde la perspectiva y la manera de ver el occidental a esas culturas. A eso le llaman mito. Vuelvo y repito, para ellos no son mitos, son realidades. Y eso hay que saberlo diferenciar. Entonces la historia, desde el punto de vista de nosotros, está basada, si vamos a ver la historia de esos pueblos, con las huellas que dejaron, huellas arquitectónicas, huellas arqueológicas, huellas en la parte funeraria, las herramientas, los artículos de adorno, los artículos sagrados. A partir de ahí, de esas huellas que han dejado esos grupos humanos, es que nosotros buscamos una base para la historia. Muy interesante. Y tocó un punto que me dio electricidad en el cuerpo, porque usted dice que cuando dormían los sueños era otra realidad. Y yo particularmente, no hablemos de estudios de ningún tipo espirituales, sino lo que yo he pensado. ¿Será que nosotros cuando dormimos tenemos otra realidad? Tenemos otra vida. Por eso es que hay veces pienso que eventos, sucesos que hemos tenido es como una especie que llaman déjà vu, pero tal vez lo vivimos ya en esta vida que tenemos cuando dormimos. Me llamó mucho la atención que lo tocara. De hecho, ahí podemos ver esa parte palpable de eso. Se dicen que los australianos, los indígenas australianos, ¿entiendes?, son descendientes de los grupos africanos que salieron y se convirtieron en los austronesios de la India, del sur de la India y de las islas que están en el océano Índico africano, porque todo el mundo habla del Atlántico africano, del norte africano, pero nadie habla de la parte del Índico africano. Esos grupos nativos que se dicen que son los grupos nativos todavía existentes más antiguos de la Tierra, que por hecho salieron de África, hicieron todo ese recorrido hacia las islas austronesias, parte del sur de la India y lo que es el continente australiano. Uno de los ritos mayores que tienen ellos y sus chamanes es el tiempo del sueño. Para ellos el sueño era otra realidad, tan palpable y tan influyente como la realidad que nosotros percibimos en el tiempo del ruido. Eso todavía lo tienen las culturas más antiguas de los cazadores, que es la base de todas las religiones y de todos los ritos desarrollados en África, vienen de los cazadores. Todos los grandes jefes, fundadores, por ejemplo, de lo que llamamos religión, que no me gusta llamarla, a mí me gusta llamarla nación yoruba, ni me gusta llamarla pueblo, eran cazadores. Oramiñán era cazador, Ogún era cazador, Obatalá era cazador, todos eran cazadores guerreros. ¿Por qué? Porque su descendencia era cazadores colectores, herreros, guerreros. Y entonces uno de los ritos fundamentales que tenían los pueblos cazadores más antiguos
aprendidos por los pueblos que se quedaron en África, que son los pigmeos y los bosquimanos, que le llamaban los arara, las personas pequeñas, los hombres pequeños, los Ibo-arara, en lengua Benue-Congo. Era el rito de soñar. El sueño era como ir a un tiempo o a una realidad que no era, como decimos nosotros en la parte yoruba, Oru, ni como dicen los Congo, Mayeta, ni Pemba, ni Ara Orun, ni Orun Aye. No. Era el intermedio más cercano al humano, donde ejercía una influencia la sombra de los ancestros. Porque para los cazadores, el cuerpo humano, el humano, tenía 3 espíritus fundamentales: la sombra, el físico y el espíritu. Cuerpo es mi tierra, la tierra es mi cuerpo, el aire es mi sombra y la luz, y el fuego es mi espíritu inmortal. Entonces, lo único que podía trascender hacia esos 3 tiempos o hacia esas 3 fases era el fuego. Por eso el acercamiento del fuego, el ritual hacia el fuego, era fundamental para poder unir esas 3 partes. Un cazador, un Osobusi o un Osoosi, era el que tenía el poder de trasladar esos 3 espíritus hacia su izquierda y poder entrar en ese otro mundo que puede ser el mundo de la sombra, el mundo del sonido o el mundo de la luz. Ellos los dividían en ese contexto. Yo lo estoy hablando de una manera muy fina. Ellos tenían su lenguaje para identificar eso que estamos hablando. Estamos hablando de la base primitiva. Es una base primitiva, pero que yo particularmente les puedo decir entonces, bajo esa realidad que yo he hablado con mis ancestros que no he conocido en esta vida. Yo he hablado en ese sueño, yo he hablado con ellos y los conozco. Bueno, para ellos el sueño era la realidad no ordinaria. Era la realidad. Exacto. Y la vida era la realidad ordinaria, era la sombra. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo estos espejuelos y háganse la idea de que esta mano está en la realidad no ordinaria y que la sombra que proyecta la mano es la tierra, es la realidad ordinaria, lo que estamos viviendo ahora. Pero yo quiero en esta sombra coger los espejuelos. Es imposible coger los espejuelos. Tienen que ser cogidos los espejuelos en la otra realidad para que se proyecte en la sombra. Exacto. Por eso es que ellos le daban importancia a cazar primero en el tiempo del sueño, hacer toda su trayectoria para cuando vinieran al tiempo del ruido, su poder fuera mayor. Era una cuestión no religiosa, era una cuestión necesaria, era una cuestión objetiva, era una realidad. No era una mitología, no era una religión, no era un fetichismo, no era una cuestión que era innecesaria. A lo mejor ahora, en algunos lugares, como es la realidad ordinaria de una ciudad construida por hombres, tan alejada del bosque, no sea tan necesario. Pero yo digo que sí sigue siendo necesario. ¿Por qué? Porque a eso actualmente nosotros los occidentales llamamos sexto sentido, presentir. Es decir, le utilizamos palabras que ellos no tenían esas descripciones. Ellos tenían una forma de llamarlo en forma de voces o ruidos. Por eso ellos le daban tanta importancia a los sonidos. Una historia que le puedo dar, por ejemplo, una característica de los pueblos más primitivos de Nigeria. Los más primitivos. Estamos hablando de los asentamientos no del paleolítico, ya del neolítico, que es cuando el hombre coge los valles, coge las praderas, asienta la agricultura, empieza a sentarse y a hacer todo lo que es el ganado, domestica el ganado,
domestica las primeras aves, que de hecho la primera ave domesticada en toda África fue la guinea, el etú. Por eso es que tiene tanta importancia dentro de toda la cultura, no solamente en la Yoruba. La gallina de Guinea fue el primer animal de corral, ave doméstica, en toda África. Entonces, cuando ellos entran ya en esos procesos, ellos no se alejan del bosque, porque el bosque era su ancestralidad. Entonces, los Hiyaks, que son los grupos más antiguos que existían, decían que eran descendientes de los Oru. Los Oru, vamos a llamarle a las personas que vinieron del noreste en el regreso de esas poblaciones ya civilizadas, el hombre ya civilizado después de haber conquistado toda la tierra, y a eso nosotros en historia le llamamos los Bantú, que no son los congos, son los bantoides. Los bantoides quieren decir los humanos. Los Bantú eran los humanos ya desarrollados, que conocían el hierro, que conocían la metalurgia, que conocían todo. Se asentaron en todo lo que era la franja norte del Caraval, donde está Camerún. Eso, si vemos Nigeria, está al este de Nigeria. Y entonces, esos grupos que estaban ahí empezaron a asentarse, empezaron a hacer sus asentamientos, luego se trasladan hacia el oeste y parte se traslada hacia el sur. Ahora, imagínate que en la época antigua, en esa parte de África existían clanes, no tribus. Un clan es una familia. Puede ser, lo más grande que pudiera ser una familia sería, no sé, 30 habitantes, ¿no? O 50. Una familia, imagínate tu familia. ¿Cuántos habitantes tiene tu familia? 30, 50, si los reúnes a todos. Entonces tú vivías en una región, pero entonces que viniera una tribu. Las tribus son varios clanes unidos y que a la vez tenían el hierro, tenían machetes, tenían hachas, tenían ya herramientas para hacer la agricultura, se hacían poblaciones protegidas por un pequeño ejército de cazadores. Entonces, cuando ellos se trasladaban, las tribus quedaban bajo su expansión y o eran esclavizados o eran una alianza que tenían con ellos. En esos primeros hombres que existían había una costumbre, por ejemplo. La mujer, cuando sabía cuándo iba a concebir. Porque las mujeres, cuando se hacían ya mayores, las ancianas les enseñaban las canciones de los ancestros. No era una canción, era un tono de canción. Ta, 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 la, 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 la. Entonces le enseñaban esas canciones secretas de los ancestros. Y esas mujeres, cuando sentían en un sueño esa canción, sabían que estaban preparadas para concebir, porque era que un ancestro le estaba cantando para regresar. Y entonces ella le decía a la mayor de la tribu, a la jefa de la tribu, o a la anciana mayor, que ella estaba preparada. Entonces las ancianas la llevaban para un árbol, que era el árbol sagrado, podríamos llamarle en la parte de Yoruba y Guialabara, que de ahí es donde viene el nombre. Y entonces se sentaban ahí en el árbol ancestral y ese ancestro le cantaba directamente a esa descendencia de ella. Ya esa mujer luego quedaba embarazada y luego que quedaba embarazada le cantaban a la barriga la canción del ancestro. Luego cuando nacía el niño le cantaba, toda la tribu cantaba la canción del ancestro. Si el niño se portaba mal, le cantaban la canción del ancestro, o le tocaban el tamborito, o le cantaban el ritmo del ancestro. Y cuando moría se iba con el ritmo de su ancestro. Fíjate ustedes de dónde viene la parte del sonido, la importancia del sonido en forma de música, en forma de canto. ¿Entiendes? Entonces eso era una costumbre que tenían todos los proto-bantú y todos los bantú que se extendieron luego por toda África. No, 100% de acuerdo. Ellos fueron los primeros en descubrir que la percepción de la realidad que nosotros tenemos está limitada por los 5 sentidos y que ellos podían percibir una realidad que estaba mucho más allá de nuestro alcance en nuestro estado vigil consciente.
De hecho, la provocación propiamente de los trance era precisamente para eso, para que la mente humana pudiera desdoblarse y pudiera extrapolarse a esos estados del ser, de la conciencia y del espíritu, y poder a partir de allí tener una comunicación con nuestros ancestros y transmitirse toda la información que se transmite bajo estos estados de trance, cosa que también pasaba en las culturas originarias de Centroamérica. El tema de los chamanes, el tema de los médicos tradicionales que a través de sustancias alucinógenas provocaban de alguna manera estos estados de trance, era precisamente para eso, para que el hombre abandonara de alguna manera esta dimensión, entrara en esa dimensión y entrar en contacto con lo que desde el pensamiento occidental se conoce como supranatural. Entonces ellos entendieron eso desde muy temprano. Todavía ni la psicología ni la psiquiatría entendían estos fenómenos, y ellos, a partir de la observación y aprendiendo de la naturaleza, sobre todo, y entendiendo estos mecanismos básicos de funcionamiento de la naturaleza, desarrollaron todo este conocimiento ancestral maravilloso. Mira, no solamente el desarrollo, mira, ponte en un contexto, Heriberto. La revolución industrial, ¿cuántos años tiene? El primer coche, ¿hace cuántos años fue que se hizo? La computación, lo que llamamos la tecnología informática. En los 60, desde el 60 más o menos. En los 60. De los 60 al 2025, ¿cuántos años hay? Y estamos hablando de inteligencia artificial y de robots que ya son humanoides. Entonces, ahora, imagínate una civilización que nunca salió de África, viviendo en el mismo bosque, viviendo en la misma franja selvática, más de 15.000 años. ¿Qué planta no conocían? ¿Qué relación con la energía no tenían? ¿Qué fuerza o qué, aunque fuera transmisión oral? Porque todo el mundo critica la transmisión oral, pero no estamos hablando de una transmisión oral de 100 años, estamos hablando de una transmisión oral de miles de años, transmitido de familia a familia, de ancestralidad en ancestralidad familiar, con una rigurosidad que no era religiosa, era una rigurosidad necesaria para poder sobrevivir en el entorno. Y entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de una de las necesidades más grandes que tuvieron. Esos grupos de Bantú tenían un problema. Todas esas selvas, cuando llegan las lluvias, es decir, los tiempos de humedad, se enfrentan al animal más salvaje de África. ¿Cuál tú crees que sea el animal más salvaje, más mortal de África? El animal más peligroso de África, ¿cuál tú crees que sea? La mosca tsetse. Entonces, por cuenta de la mosca tsetse, que es la mosca del sueño, ellos tuvieron dos costumbres primitivas. Primero, no enterraban a su muerto, porque no sabían si había sido picado por la mosca tsetse o que era muerte real. Entonces lo que hacían era que lo llevaban a un sitio del bosque sagrado, ese sitio lo convertían en sagrado, no vaya a ser que sobreviviera, ¿vale? Y empezaron a trasladar a lugares más secos. Entonces se empezaron a expandir. Hubo una expansión provocada principalmente por el cuidado del ganado y de su propia población. ¿Entiendes? La mosca tsetse. Y eso es una de las costumbres que tenemos en la parte yoruba, el bosque sagrado. Nadie sabe por qué viene la palabra del bosque sagrado. El bosque sagrado era porque en esas etapas primitivas, mucho antes de la instalación de la alianza que se forma, que dio forma a lo que es la gran nación yoruba, en las costumbres que existían entre todos ellos que vivían en el bosque, era eso, la mosca tsetse. No había autopsia cuando aquello. Tú no sabías si te había picado la mosca tsetse y simplemente entrabas en un estado de coma que parecía la muerte. Entonces te llevaban, te hacían tu rito y te llevaban al bosque sagrado. De ahí podías regresar o simplemente morir. De ahí es donde viene la cultura de Acaramago, el pájaro sagrado, que es el que viene y sabe si tú estás vivo o si tú estás muerto. Si estás vivo, él vomita encima de ti. Y si estás muerto, simplemente te empieza a comer las entrañas. Eran costumbres que después se convirtieron en mitos en la actualidad.
De hecho, fíjate si esto sobrevive y es importante. Hay un canto, muchos linajes usan cantos diferentes, pero me recuerdo ahora mismo de un canto dentro de la iniciación de Ifá, de uno de los linajes que conozco de ICC, donde dice el canto en español que mi madre está contenta, mi padre está contento porque he sobrevivido al bosque de la muerte. Es decir, no fui devorado por el tigre o por el leopardo, en este caso no fui devorado por ninguna negatividad, no fui devorado por la muerte. Y por eso hoy todos gozan de mi presencia nuevamente entre la comunidad. Entonces, eso mismo es una memoria de lo que estás hablando, mi querido Ernesto. Ahí está claro en ese canto reflejado el valor tan importante del Imbondum como ese espacio en el que trascendemos al otro mundo y del cual, si salimos airosos y no tenemos ninguna dificultad, nos convertimos en alguna medida simbólicamente luego en comunicadores y en intermediarios con ese mundo del bosque sagrado. Y esa es de alguna manera la función que cumplimos nosotros como sacerdotes de Ifá desde una perspectiva más profunda, ¿no? Interesantísimo todo esto. Profesores, maestros, quisiera que exploremos la rica historia de este pueblo africano, sus tradiciones, su lengua, cómo ha influido profundamente en la cultura global, especialmente en las Américas. Hablemos de quiénes son los Yoruba y cuáles son sus orígenes. Bien, mira, yo hoy no tengo mucho que aportar porque yo estoy disfrutando enormemente, créeme, la presencia del profe Ernesto, que es un entendido a profundidad de esta materia. El profe es muy modesto, él nunca va a decir que quién es verdaderamente ni los conocimientos que tiene, pero yo sí reconozco, ¿no?, en el profe esa sapiencia, ese conocimiento. Lo que voy a tratar ahora, con lo que voy a decir, es provocar el intelecto del profe para que nos vierta toda esa sabiduría que él atesora, ¿no?, de esta cultura. A ver, hay que tener en cuenta que los Yoruba son una cosa antes de la colonización y el impacto de la colonización por parte de disímiles, porque no solamente fueron colonia británica, fueron colonias y fueron influidos también por otras naciones, pero indiscutiblemente hay un Yoruba antes del impacto de la iglesia anglicana y otro después del impacto de la iglesia anglicana. Anterior a la iglesia anglicana y anterior a todo lo que sucede después de la formalización del nombre de Yoruba para todo ese grupo que la iglesia anglicana pretendía evangelizar, previo a esto, se dice en la historia que por lo general era un gentilicio que utilizaban los Hausa para denominar de manera específica a los pobladores de Oyo. Es decir, todavía antes de ese impacto colonial tan importante, solamente eran concebidos yorubas aquellos que eran los habitantes de Oyo y que era un gentilicio netamente usado por los Hausa. Al llegar todo este fenómeno de la colonización, ya llegar y empezar a sufrir el impacto de todo esto, la iglesia anglicana tenía una misión muy clara y era evangelizar a todos esos territorios que no solamente era el territorio de Dios, sino que componía todo otro gran conglomerado de etnias y de grupos étnicos. ¿Cuál fue el gran problema que tuvo la iglesia anglicana? Bueno, se enfrentó a tres grandes derroteros. El primero, la diversidad lingüística tan grande que se encontraron. Es decir, había una cantidad de dialectos y de grupos de lengua muy grandes, y eso le hacía imposible escribir la Biblia en tantos idiomas. ¿Ya? Por tanto, se vieron obligados de alguna manera a empezar a crear las bases, que yo me imagino que es algo que hablaremos un poquito más adelante de lo que se conoce hoy como la lengua yoruba moderna. Otro gran problema que tenían era el tipo de cosmología y entendimiento que tenían los nativos de cada uno, de qué concepción tenían de Dios en sus espacios. Es decir, Changó
Por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético, era el dios de Oyo, Ochun lo era de Osorbo, y así sucesivamente. Entonces, había la necesidad de alguna manera de crear una especie de dios sombrilla, que en algún momento vamos a hablar de esto también, que sin demeritar la labor de estos dioses en otros espacios, es decir, tuviera la oportunidad de aglomerarlos a todos y que guardar una semejanza muy importante con el Dios creador de sus creencias. Y por último, era agrupar a todos esos grupos étnicos en una sola definición, porque era muy difícil para ellos tener que categorizar y tener que definir de manera individual a cada uno, y entonces aunan este gran grupo de etnias y de territorios, y lo bautiza la iglesia anglicana oficialmente con el nombre de Yoruba. Es decir, dejó de ser un gentilicio propio de los de Oyo para convertirse en la forma en que iban a reconocerse a partir de un momento determinado todos estos territorios que la iglesia anglicana pretendía evangelizar. Hasta ahí voy a dejar el aporte, voy a dejar que el profe Ernesto haga uso de la palabra y nos enseñe mucho más sobre esta temática. Primero vamos a mirar el contexto del tipo de visión o cuál era su costumbre desde las épocas primitivas. Todas las civilizaciones que se desarrollaron en África tenían una característica en común. Siempre existieron guerras, siempre existió esclavitud en la misma África, no la esclavitud que conocemos nosotros. Siempre existieron la expansión, la gran expansión de los imperios. Hubieron imperios antes de venir los occidentales, los colonos, ya existía imperio en África. Entonces, hablando un poco de la historia de la región de lo que es el Golfo de Guinea, vamos a llamar la región del Golfo de Guinea en total a lo que es la parte este africana y sus lenguas. Vamos a empezar con las lenguas. Nosotros como historiadores dividimos a África en un grupo lingüístico. Están las lenguas afroasiáticas, están las lenguas nilo-saharianas, están las lenguas del Níger-Congo A, le decimos, que es la franja que viene desde Mali, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, hasta llegar a la franja del Calabar y un poco más hacia el sur. Todo eso es el Níger-Congo A. Están las Níger-Congo B, que son las que están más al sur, que son las lenguas del Congo, Angola. Entonces, están las lenguas Hoy-San, que son las de los grupos primitivos de los Hoy y de los San, los pigmeos. Y están las lenguas austronesias, que tienen que ver con todas las partes de los grupos que están en la islas. En la parte antes de los Yoruba, o los llamados Yoruba, existen muchas historias sobre el origen del nombre Yoruba, pero le voy a hablar claro, eso vamos a hablarlo después porque no interesa tanto el nombre, sino la riqueza, como dice Heriberto, y la influencia en el mundo entero y todo lo que puede seguir aportando esas costumbres. La primera costumbre que tenían ellos, que ellos tenían, su filosofía y psicología, por así llamarla, era inclusiva, no exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Si yo conquistaba tu terreno o tu tierra, yo no te excluía a ti, ni eliminaba tus dioses, tus costumbres o tus orichas. Yo lo incluía dentro de mi panteón como dioses menores, pero se mantenían vivos. ¿Entiendes? Se mantenían vigentes. Si yo conquistaba tu tribu y yo era una nación, por supuesto tu tribu tenía problemas con otras tribus. Entonces ya tú pasabas a mi protectorado. Y lo único que tenía es que si tú cazabas elefantes, tenías que mandarme por acá 10 colmillos al año. ¿Me entiendes?
y servirme en mi ejército si yo tenía algún tipo de problema con otro imperio. Si había una expansión, tú tenías que ir al ejército y tú eras un aliado, porque ya pertenecías a mi alianza. Entonces, eso sucedía a partir, es decir, pudiéramos hablar del desarrollo yoruba desde la época del Paleolítico tardío. Ya existía una lengua que era muy parecida al yoruba, y una de las particularidades más grandes que tenían esas lenguas era que aunque tuvieran 250 dialectos, se podían entender entre ellos. Fíjate tú. Aunque tuvieran diferentes dialectos, se pudieran entender entre ellos. Y estamos hablando de las lenguas Benue-Congo, desde el río Benue hasta el río Congo. Todas esas lenguas se pueden, de cierta manera, entender. Pero ¿cómo surge la lengua yoruba, profesor? La yoruba actual. Hay una influencia que vino del este, que la gente quieren ponerla como los Odudua, ¿me entiendes? Los Odudua son los hombres que vinieron de afuera, es decir, de afuera de todo lo que existía. Eso, vamos a hablar del siglo IX aproximadamente, de esta era. Entonces, en el siglo IX de esta era, lo que nosotros llamamos como la ciudad sagrada de Ile-Ife fue un sitio sagrado desde épocas muy primitivas. Antes de la instalación como Ile-Ife, hubo dos instalaciones más. Una se llamó Ife Odayi, que según las historias mitológicas se inundó. ¿Me entiendes? Y sufrió una inundación, y hubo una gran inundación, y los sobrevivientes se trasladaron a otro sitio y formaron lo que era Ife Oyelebo. Entonces, en ese desarrollo de Ife Oyelebo había una pequeña alianza entre 13 tribus fundamentales y 3 tribus más que se crearon después. Estamos hablando de 16 tribus. Entonces, esas tribus tenían sus propios jefes y sus propias deidades locales. Todas esas tribus tenían como lugar sagrado Ife Oyelebo. Es decir, ellos tenían una pequeña alianza entre ellos. Entonces, entre esos, uno de los primeros jefes de la alianza era el jefe de Ideta, que actualmente podemos encontrarlo en la carretera de Mokuro, era donde pertenecía Ideta. Si tú vas a Nigeria, tú buscas Mokuro, y en esa carretera, esa zona de ahí era el territorio de Ideta. Ese territorio de Ideta estaba regido, el título del regente de Ideta era el Obatala. De hecho, muchas tribus Igbo le daban el título de su regente de Obatala. Entonces, el Obatala de Ideta era el jefe máximo ahí. Estaba el regente de Paraquín, que era Obalufe, el regente de Imoyubi, que era Apaco, el regente de Odín, que era Obameri, el regente de Oke. Escuche los lenguajes, ya existía ese lenguaje, de Oke Oya, que era Obayiló, el regente de Yorán, el gobernante de Yorán, que era Obalorán, y así sucesivamente le puedo decir todo. Y uno fundamental que era el regente de Iguirin, que era donde estaban los cuarteles de Coihuó y Orona, que era Obanguirin. Es decir, todos los regentes tenían doble función. No era solamente político, sino era también espiritual. Eran los jefes espirituales y dícense descendientes directos de el ancestro fundador. ¿Vale? Siempre estamos hablando del ancestro fundador. En esos tiempos llegaron todas esas tribus tenían una pequeña alianza, pero siempre tenían guerras entre ellos. Ellos tenían guerras bien fuertes. Nunca tuvieron una alianza sólida en su totalidad. Entonces se habla de que llega Odudua
en ese tiempo. Estamos hablando del siglo IX aproximadamente. Entonces, llegando Odudua con sus Oduduas, es decir, con las personas de afuera, con ese grupo, que se dice que deben haber partido desde la parte de Sudán, del sur de Sudán, que tenían sus lenguas, esa parte del Sudán tenían sus lenguas muy particulares, de la cual desciende también el Yoruba actual, es decir, influyó en el Yoruba actual. Las lenguas iboides primitivas y las lenguas del sur de Sudán, que vinieron con los Oduduwa. Hubo una pequeña intención de alianza por el Oduduwa regente, y él instala a un jefe espiritual por encima de todas las 16 tribus en Ife o Yelebo. Y entonces ocurre una situación de que él tiene que emigrar hacia otro sitio y queda instalado en los Batalá de Ideta junto con su general ejército, que viene siendo el Obagwirin. Se quedan en Ile-Ife y crean un gobierno en esa alianza de las 13 tribus. Pero ¿qué sucede con el gobierno de ese Obatala? El gobierno de ese Obatala era un gobierno elitista, siempre estaba en guerra. Siempre estaba en guerra. Y entonces las demás alianzas como que no estaban muy de acuerdo. Luego, al regreso de Oduduwa, de toda su exploración que hizo, cuando regresa, hace como una especie de revolución para quitar del mando a los Batala regentes. Y a eso se le une el Obangwiri, que era el general de Batala, traiciona a Batala, y se une a la misión del Oduduwa. Y se crea lo que ya es la posición del Oni, es donde aparece por primera vez la palabra Oni de Ile-Ife, que no existía ese título de Oni. Entonces surge el título de Oni y él reinstala al jefe superior como el Orán Fe, que era un jefe de una tribu que era la tribu de Orán, lo instala como jefe del sacerdocio. Ese Orán Fe, a su muerte, entran en guerra los Oduduwa junto con el Obatala, y el Obatala de Ideta se tiene que ir de esa región y funda un pueblo, su pueblo, en un lugar que se llama Okeideta, es decir, que se fue exiliado. Cuando se muere el Orán Fe, uno de los sacerdotes de la gerontocracia viene siendo el Consejo de Mayores. Es decir, existían el Oni, existía el sacerdote supremo, pero existía también una gerontocracia que era una sociedad de jefes mayores, es decir, de los ancianos. Eso siempre existió en todo el desarrollo de todas las poblaciones de Nigeria. Siempre había un grupo de gerontocracia. Y entonces, él alude porque regresen los Batala, por llamar a los Batala de nuevo. Y entonces llaman a los Batala para que se integre de nuevo a la ya ciudad sagrada instalada como Ile-Ife. Y entonces ese Batala es aceptado nuevamente como un título después del Oni, título importante, en las ruinas de Ideta, y siguió ahí hasta la actualidad. Hubieron otras cuestiones, no vamos a hacer tan largo esta cuestión. Ya ahí se instala la alianza total, a la cual le llamaron después las personas, como tú dices, en el colonialismo, los Yoruba, pero ellos se llamaban los Elú. Esa alianza, antes de todo eso, le llamaban los Elú, los habitantes de Elú, era el nombre que se le daba. Con respecto al surgimiento de la lengua yoruba, pudiéramos decir que no fue un surgimiento, fue un desarrollo. No surgió de la nada, fue un desarrollo, fue también necesidades comerciales.
todos esos pueblos tenían que comerciar entre ellos. Y entonces, dentro de Ile-Ife se crea un mercado fundamental, que era el mercado central de todos los demás mercados de las demás tribus. Y en ese mercado se hablaba la lengua oriunda que creó la alianza entre Odùduwa y las 13 tribus. Y a eso es lo que llamamos la lengua yoruba, que se expandió después. ¿Vale? El profesor, que también es profesor de lengua, puede hablar de la parte de las lenguas del Sudán, cuáles eran los grupos de lenguas que existían en el Sudán y los grupos de lenguas que níger-congoleñas, que eran las lenguas Benue-Congo. Eran lenguas, eran varias lenguas, no podemos hablar de una sola lengua, eran varias lenguas. Y esa similitud la vamos a ver después para que vean la similitud entre las lenguas Igbo y las lenguas Yoruba. Hablemos sobre los Igbo y los Yoruba. Ambos grupos son fundamentales en la historia y cultura de África Occidental, pero tienen tradiciones, lenguas, estructuras sociales muy distintas. ¿Diferencia entre los Igbo y los Yoruba? Aportándote de lo que son la nación Igbo. El grupo Igbo que más influyó con respecto a los Yoruba, con los que tuvieron guerras después de la fundación de Ile-Ife, fundamentalmente, que es de lo que más se habla, son los descendientes y los seguidores del mismo jefe Obagwin-Rin, que luchó junto con el Odùduwa contra Obatala. Cuando regresa Obatala, el Obagwin-Rin simplemente dijo que no iba a aceptar vivir bajo el mismo sitio donde viviera Obatala. Y él crea una alianza aparte, que a esa alianza se introduce dentro de los bosques, y esa alianza le llamó Igbo-Igbo. Entonces, a partir de esa alianza se crea los Igbo del oeste. Estaban las naciones Igbo más antiguas, que son descendientes de los Iyaku y de los Oru, que eran grupos poblacionales, no como tribus ni como pueblos, sino eran nómadas, pero se desarrollaron principalmente dentro de los bosques, no en los valles. Entonces, toda esa franja de selva, toda esa franja de selva tropical, todos los integrantes de esa parte, en la parte del Golfo de Guinea, que tenían diferentes lenguas, también los Igbo, diferentes dialectos, no eran un solo dialecto el Igbo. Del Igbo que estamos hablando como un solo dialecto es de los Igbo-Igbo, que fueron los que tuvieron enfrentamientos con la alianza de Ile-Ife ya instalada. De hecho, los primeros enfrentamientos que tenían con la habilidad de disfrazarse como si fueran entidades sobrenaturales del bosque. Es decir, le temían, era un mundo primitivo. Y ahí ocupa en la historia, un papel importante Moremi, un personaje femenino, Moremi, que conjuntamente con un grupo de cazadores logra atrapar a unos cuantos Igbo de eso y le quema los trajes y ven que no son entidades sobrenaturales, ven que son personas, y entonces se acaba esa cuestión de ese temor tan grande que le tenían y empiezan a enfrentarlos no como agentes sobrenaturales, sino como guerreros normales. Quiero hacerle una pregunta intrigante. ¿Existieron los Lukumi como etnia y lengua en la geografía e historia yoruba? ¿Se puede hablar un poco del origen de este término y su relación con los yoruba? Bueno, los Lukumi no solamente son un grupo étnico, sino que también son una lengua, pues un dialecto. Bien. Se dice que fundamentalmente como grupo étnico, por toda una determinante histórica que me gustaría que el profe luego compartiera con nosotros, fueron a asentarse al delta del Níger, fundamentalmente en la zona de Ubuntu, y ahí están ubicados hasta la actualidad. Pero por supuesto que ellos tienen toda una historia ya de descendencia
muy antigua, con una presencia muy marcada dentro de lo que se conoce hoy como la nación yoruba. Lo que creo que o luego ocurre en América tiene que ver algo con el tema de las alianzas, como bien estaba explicando el profesor, que al llegar de tantos lugares diversos, con diferentes formas de ver el mundo y diferentes formas de discursar, tuvieron que verse obligados para sobrevivir en este nuevo entorno al que fueron traídos, fueron obligados a nuevamente a rehacer una especie de alianza, y eso también tiene como reconocimiento, se reconoce desde la historia, sobre todo de Cuba, como también la creación de una nación lucumí. Pero en concreto, Heriberto, no solamente es un grupo étnico, sino que también es una lengua que tiene toda una historia muy marcada dentro de la cultura yoruba, y que después, cuando esto llega a América, tiene otra resignificación. Hábleme, por favor, sobre la etimología de lucumí. ¿Cómo se ha resignificado en la diáspora? Ajá. Bueno, como decía el doctor Enrique, los Olukumi eran un grupo de tribus que estaban asentados al noreste de lo que hoy es Benin. ¿Vale? Antes de ser formado el imperio de Benin, que realmente se llama Ilei-Binu o Ibinu, que fue fundado por Ebueko, el hijo de Oramiñán, que la gente dice, bueno, eso cogió todo. Él cogió una parte del territorio de la antigua nación que existía en ese sitio, que era el imperio de los Ogiso. Era un imperio que existía en ese sitio. Estamos hablando de los años del 1100 al 1300. No se puede ser exacto y se puede decir, no, fue tal año, entre el 1100 o el 1300, después de la era cristiana. Entonces, para hablar de los Olukumi hay que hablar de los Ogiso. Necesariamente hay que hablar de los Ogiso. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en las redes sociales o en las cuestiones en internet o en algún librito de los Olukumi es según la visión de personas que no han estado en esos sitios, o que no han estado en esos lugares, o no han hecho los estudios de campo, o no se han reunido con historiadores de esa región. Entonces, como decía el doctor Orozco, ellos están situados, los Olukumi, en un sitio fundamental donde su ciudad o su pueblo fundamental, de donde parte, es decir, en la actualidad, es Obodu, que lo pueden buscar en el mapa. Ese sitio se dice que fue fundado por una reina Edo, llámese Edo, a la parte este de Benin y de todos los territorios que dominó Ibinu o Benin, ya fundada por Oramiñán y Ebueko, que era su hijo, que él regresa al lugar e instala a su hijo. Ese lugar se llama Benin. ¿Por qué? Porque Oramiñán, cuando llega a ese sitio, que fue un gran guerrero, Oramiñán, y fue también uno de los Oni de Ile-Ife. Hablamos de Yoruba, personas yorubas ya. Cuando él se instala en esa zona, él tuvo un rechazo fuertísimo de los Ogiso y de las personas que vivían en ese sitio que se llamaba Igodimogido. Ese sitio se llamaba Igodimogido, no se llamaba Ibin. Al tener ese rechazo, bueno, él se enoja, tiene situaciones con esas personas y la bautiza como Ilei-Binu, la tierra del enojo. Luego su hijo le dejó nada más que la parte de Ibinu
y luego los portugueses cuando llegaron, que no entendieron la lengua, le llamaron Benin. De ese sitio partieron lo que se llaman los Olúcumi. Le llamaban los Olúcumi porque en el delta del Níger, en la parte sur del delta del Níger, antes de llegar los colonos, ese sitio era llamado por las personas de la región Kumi, los habitantes de Kumi, es decir, todos los que habitaban el sur oeste del río Níger eran los Kumi. Y entonces de ahí es de donde viene el nombre de los Olúcumi. Se dice que son más antiguos que la misma instalación de los Yoruba en Ile-Ife. Pero ¿qué pasa? Como hay muchas personas de la situación de Ile-Ife que se trasladaron como uno de los fundadores del Anioma, de lo que llamamos el Anioma, que se llamaba Esechima, que fue el último Batala regente en Ile-Ife, es decir, el último de los Igbo con el título de Batala en Ile-Ife fue Esechima. Fue expulsado de Ile-Ife, se traslada hacia el oeste, busca la zona norte de Vino y logra hacer una alianza con los Olúcumi, que ya existían en esa zona. Si miramos verdaderamente cuáles eran las raíces de los Olúcumi, es una raíz de tribus que vivían en el sur de la cuenca sur del Níger actual y algunas tribus que pertenecían a las antiguas naciones Gedebi, que estaban en la meseta de lo que hoy es Dahomey, entre Dahomey y Benin y Nigeria. Recuérdense que cuando aquello no había frontera, la frontera la crearon los colonos de una manera muy particular. Si ustedes ven las fronteras en los mapas actuales de Nigeria, todas son rectas. No hay fronteras como en América que son medias curvas y en Europa no. Todas son rectas porque literalmente se repartieron África con una regla y línea. Este pedazo es tuyo, este pedazo es tuyo, este pedazo es tuyo, y dividieron la zona de Nigeria y de Benin, que no estaba dividida. Eran poblaciones que eran familias y simplemente la dividieron. Entonces sí existen los Olúcumi, sí tienen una gran trayectoria, sí tienen una gran trascendencia, todavía existen principados en esa zona. Ellos tienen una manera de ¿cómo se llama? De adivinación. Ellos no, oracular. Ajá. Sí, ellos tienen su propio oráculo. Es un oráculo ligado a los Igbo, ligado a la parte. Por eso es que lo que llegó a Cuba, que hay que entender un poco el colonialismo y la trata de esclavos. Las personas que compraban esclavos trataban de comprar esclavos que fueran de diferentes tribus. Y si fueran de tribus que estaban en guerra, mejor todavía, para evitar que tuvieran una alianza. Entonces, en Cuba, cogieron los blancos y dijeron, vamos a comprar este esclavo que de dónde viene, Edo. Este de dónde viene, Igbo. Este de dónde viene, no, de Oyo. Este de dónde viene, porque esos esclavos que vinieron a Cuba vinieron después, casi siempre, de la guerra. Hubieron esclavos que vinieron de la parte del Congo, de los Bantú, y los Yoruba vinieron muy tarde, muy tarde, y casi no vinieron muchos Yoruba, vinieron muchas personas de esos territorios que ellos se identificaban entre ellos como Olúcumi. Entonces los blancos los compraban como que eran de diferentes tribus, y ellos después, ¿tú eres Olúcumi? Sí, yo soy Olúcumi. ¿Tú eres Olúcumi? Sí, yo soy Olúcumi. Entonces estaban los Olúcumi Eba, los Olúcumi Edo, los Olúcumi Iyesa. ¿Me entiendes? Entonces todos se unieron y decidieron coger ¿cómo se llama? Bautizar a esa alianza que hubo en las Américas como Lukumi, no Olúcumi, Lukumi. Importancia eso que usted dijo, profe, de la llegada tardía de los Lukumi o de los Yoruba, sí, no. A Cuba. Eso es importante porque muchas veces piensan las personas en las redes que ya esto era un grupo mayoritario y de fuerza desde el origen
del proceso de la trata y no es tan así. Para el año 1750, según los registros de los archivos parroquiales de la época, solamente eran el 5,8% de toda la población de esclavos que tenían en Cuba. Y no fue hasta el 1870 que llegan a constituir el 34% de la población de esclavos. Es decir, que nunca fueron mayoría dentro de la comunidad de esclavos que habían en Cuba. Es decir, habían otros grupos étnicos, como usted bien refiere, del sur, que sí tenían una gran representación en la isla, ¿no? Hay que puntualizar una cuestioncita ahí. Todos los grupos que se desarrollaron en la parte del Golfo de Guinea, en lo que es Nigeria, Benín, antiguo Dahomey, todos los grupos los grupos Ayala, que eran los Harará, todos esos grupos, los Olukumi, esos grupos eran civilizados. ¿Qué pasa? Que para conquistar África, los colonos tenían que vender la historia de que eran salvajes y que eran tribus. Ya habían imperios. El imperio de Benín tenía una de las murallas más grandes, se compara con la muralla china, está en los récords Guinness, la muralla de Benín, búsquenlo para que ustedes vean, está detallada como una de las murallas más grandes que existen. Estaba el imperio de Ghana, el imperio de Mali, el imperio Hausa, el imperio de Oyo, toda esa cantidad de civilización. Cuando llegan y empiezan a comprar esos esclavos, se convierten en esclavos de confianza. Ahora ponte a ver, si tú eres un salvaje, tú vas a dejar que unos salvajes cuiden a tus hijos. Sin embargo, eran las nanas, eran los caleceros, eran los trabajadores domésticos, principalmente ese grupo de esclavos que eran de lo que llamamos después Yoruba, porque la palabra Yoruba en Cuba se usó muy tardíamente. La palabra Yoruba en Cuba surge a partir de los Amaros y los Saró, cuando regresan a África en el 1830 algunos grupos de esclavos liberados, principalmente de Haití y de la zona del oriente de Cuba. Que esa historia hay que hacerla en otro capítulo porque es muy importante. De hecho, regresaron cubanos a lo que es Sierra Leona, compraron con $4,000 el pasaje de un barco, 76 cubanos liberados, y buscando llegar a Lagos, pero lo traspolan hasta Sierra Leona y de Sierra Leona cruzan hasta Lagos. Y forman una cuestión que yo lo puse en las redes, que era la logia cubana en Lagos. Todavía existe. Wow, increíble. Increíble. A estos regresados le llaman los Amaros. Los Amaros. Y a los brasileños le llaman los Saró. Hay una historia antes de y después de. Y es importante que la gente sepa que los mismos sacerdotes Saró, entre ellos Samuel Crowder, que fue una de las figuras clave dentro de este movimiento de la cultura yoruba, reconoce dentro de sus textos de estudios lingüísticos, reconoce la existencia ya en lo que se conocía como el legado Lucumí de América, el Fon Bay de América, reconocen la existencia de una lengua híbrida que era eminentemente de Oyo y Yesa, tenía ahí un componente fuerte ahí entre ambas, y que esa lengua híbrida fue lo que llegó a América y fue la base de lo que luego sirvió para reconstruir y reconfigurar lo que nosotros conocemos como Lucumí en América. Es decir, ahí hay un dilema histórico bien importante, porque la gente piensa que la lengua yoruba moderna de hoy siempre fue así. Eso se desentrañó. Y es un proceso histórico, un continuo, es una lengua que estuvo todo el tiempo en un continuo y que se fue enriqueciendo y se fue armando en la medida en que la historia fue transcurriendo. Pero que reconocer que los que hicieron los principales aportes a esta lengua moderna que se conoce hoy, y cuando digo moderna no se entienda como una creación a partir de los sacerdotes Saró, no estoy diciendo que ellos fueron los que la crearon, lo que estoy diciendo es que ellos en ese continuo hicieron aportes fundamentales. Pero no se puede negar la influencia de la reforma anglicana de 1950 con la lengua yoruba.
Por eso les digo que el eso origen del existió. lenguaje yoruba es para dedicarle inclusive un podcast exclusivo a eso. Ya le vengo de ahora Porque invento el tienes que tema. hablar de los Esan, de los Edo. Exacto. Tienen que hablar que los Edo y los Esan, por ejemplo, los Olukumi tienen una influencia muy grande con los grupos Esan de Sanlán. Los Esan y los Edo, todos esos grupos que eran Igbo, pero ya más desarrollados, ya salieron del bosque. Vamos a decir, ya salieron del bosque, ¿no? Ya estaban más desarrollados, más organizados. Aparte de los Igbo que son más famosos después de los ingleses, porque están los Igbo después de la colonia, que fueron los que se unieron, que los colonos ingleses lo utilizaron para hacer policía, para ser legisladores, para entrar en guerra con los Yoruba, para que controlaran a los Yoruba. Es decir, ahí hubo situaciones. Ahí los Esan y todo el territorio Edo y todo el territorio central. Imagínate Benin aquí, esta zona de Salán y todo lo que es la parte Yoruba en este lado de acá, ¿no? Bueno, en esa zona de ahí existía la lengua parecida al Lukumi, que era el Esalán. De hecho, y era la lengua Edo, que es una lengua. Tiene su dialecto, igual a Yoruba, muy parecido a Yoruba, pero completamente distinto. Y el Igbo, Edo y el Igbo o Lukumi también existe como una alianza que vino después de la Nioma de Ezechima. El dios supremo para ellos en esa zona se llamaba Osanugwe y todos los dioses menores se llamaban Osa. Y de hecho, para ellos, cuando vinieron en Cuba, no eran Orisha, eran Osha. ¿Qué pasa? Que después de 1870 al 1886 entraron yorubas que ya se hablaban de Orisha. Importante eso, profe. Inclusive hay un detalle ahí importante y es la diferencia entre Orun como el dios central de esta creencia y Olodumare cómo se incorpora luego y toma un papel central dentro de esta cosmología. Pero que realmente el dios originario de ellos era Orun. Olorum, el sol y Olum como el espacio. Sí, pero eso también es otra cosa, porque la gente piensa que Olodumare siempre estuvo y Olodumare vino a ocupar un papel fundamental en ese continuo, en esa evolución histórica. Apareció en otro momento como el dios que se parecía más al dios de la iglesia anglicana, ¿no? Pero bueno, esto es toda una historia también, y es otro tema que tiene tela por donde cortar. De todas maneras, Heriberto, retomando un poco la pregunta que hiciste al inicio sobre los posibles significados o resignificaciones que tuvo este término cuando empieza a gestarse esta nueva alianza en Cuba. Es decir, hay autores que tienen criterios diversos. Hay quien dice que puede venir de la etimología puede estar dada en el entendimiento de la palabra como mi hermano, ¿ya? Mi amigo, mi hermano, ¿ya? Olukumi, eso es una variante, es una de las que tantas se ha manejado. Otros dicen que Olokomi, ¿ya? Como la forma de respuesta que tenían muchos esclavos, ya cuando eran llamados por su nombre de pila nuevo, que le dieron después de ser bautizados y después de ya pertenecer a una dotación determinada. Y se dice que muchos de ellos, por una cuestión de costumbre, cuando se le llamaban por su nombre, respondían: ese soy yo, ¿no? O yo soy esa persona. Y es también uno de los orígenes etimológicos. Otro que dicen es que puede haber estado también en el Orukumi, yo me llamo. Es decir, una cuestión básica del Yoruba es preguntarle a una persona, Tanirukore, ¿cómo usted se llama? Y que la persona te responda Orukumi, ¿ya? Y de ese Orukumi, como mismo pasó con todos las avanzadas coloniales, no entendían nada de la lengua, y que puede haber sido una deformación que se haya originado de ahí, que también se le haya llamado a partir de ahí Lukumi a estos grupos que ellos no tenían muy claro sus orígenes, ¿no? Y hay una variante que también da el maestro Víctor Betancourt, que es bueno tener en cuenta en su libro de Lukumi para Todos, donde dice que también Lukumi puede haber sido un nombre asumido por ellos a partir de que Lu significa el golpe,
ya sobre el que constantemente tenían que trabajar como lo que producía ese golpe al final, que era el agotamiento, la muerte, el cese sobre ellos, ¿ya? El famoso mi como pronombre posesivo. Y entonces, de alguna manera significa no me golpees, no me maltrates, no me mates, bien. Y también quizás pueda haber sido también uno de los posibles orígenes etimológicos de la palabra. Pero esto es una sumatoria de muchas cosas. No se puede decir de manera categórica es esta Claro. la más acertada, esta es la más adecuada, porque existen distintas variantes, ¿no? Que dan posibles orígenes etimológicos a la palabra lucumí que nosotros conocemos hoy. Yo quiero hacerle una pregunta al profesor Ernesto. Profesor, ¿qué fue lo que llegó o se gestó en Cuba para dar origen a una nueva etnia o lengua? ¿Puede hablarme cómo las influencias africanas, europeas, autóctonas se fusionaron en la isla creando nuevas identidades y formas de comunicación, profesor? Con respecto a las lenguas en Cuba, estamos hablando de las lenguas bozales. Hay una caracterización de las lenguas que le llaman lengua bozal. La lengua bozal es la lengua que tenía que aprender el mayoral para entenderse con todas esas etnias. La lengua bozal, si yo soy mayoral de un grupo donde en el cañaveral hay Angola, Musundi, Embela, Loasia y Lingala, bueno, la lengua bozal mía va a ser el Lingala porque es la que más se abozona. Entonces, yo no voy a hablar en Lingala solo, yo voy a hablar en criollo. Entonces, cuando yo voy a hablar con alguien, yo digo, va cuenta, cheto, bacheche con goyaya, mitita y cuentan de angalanga, que te estoy mirando y anda despacito. ¿Me entiendes? Entonces ya todo el mundo entendía. Si él lo repetía, todo el mundo lo entendía. ¿Entiendes? Entonces hubo una necesidad para poder entenderse de haber una alianza, primero entre los bantú y después entre los que vinieron del Golfo de Guinea. Porque acuérdense que los primeros esclavos que entraron en América, los mayores exportadores de esclavos eran los portugueses. Había una cuestión dentro de la esclavitud que se llamaba la triangulación, que era África, América, Europa. La gente piensa que nada más que venían aquí. No. En Europa hubieron muchos esclavos. De hecho, hubo un asentamiento en Islas Canarias de Yoruba, grandísimo. Parqueaban en Islas Canarias y después venían a las Américas o a otros sitios o lugares. Los Igbos tuvieron una influencia muy grande, pero los Igbos fueron llevados más a Haití y a Trinidad, por ejemplo, y a Cuba, principalmente en las capitales, era donde más se asentaban los llamados Olukumi, que eran las últimas etnias que empezaron a entrar. ¿Qué sucede con esto? Tuvieron que adaptarse al idioma. Estamos hablando de que antes de entrar en Cuba, ellos estaban en tiempo, llevaban tiempo, dentro de la parte de Benin hay un lugar que se llama Cotonú. En la parte de Cotonú había un palacio donde los Oyó primero buscaban esclavos de Dahomey y de todos los pueblos y se lo vendían a los franceses y a los portugueses y a los ingleses en Cotonú. Pero luego hubo una guerra que fue la guerra de Abdosán, que es un rey de Dahomey, y invaden a Oyó también por el norte la gente de los Fulani, y Oyó se dispersa y empezaron a caer esclavos la gente de Oyó. Entonces muchos de los que eran el antiguo imperio Oyó, acuérdense que el imperio Oyó se extendió por Benin, llegó hasta Togo, hasta Ghana llegó. Entonces todas esas grupos de Yoruba llegaron a Cuba también. Entonces esa unión de las lenguas que ellos hicieron, al principio era la lengua de ellos. Ellos hablaban en su lengua. Cuando empezaron a tener hijos criollos,
empezaron a bautizarse los hijos por obligación y empezaron a ver una lengua bozal que era descendiente de la lengua madre junto con el criollo cubano. Recuérdense que eran esclavos de españoles, no esclavos de ingleses. Si un yoruba era esclavizado por un inglés, la lengua que se desarrolla en los Estados Unidos es distinta a la lengua que se desarrolló en Haití, que eran franceses, a la lengua que se desarrolló en Cuba, que eran españoles. Entonces, esos esclavos desarrollaban, tenían que aprender la lengua del amo. Entonces, ligaron su lengua o con el inglés, o con el francés, o con el portugués, o con el español. Entonces, vemos que las mismas gente de las mismas regiones que fueron traídas a Brasil cantan diferente a como cantan los que estaban en Cuba, porque los que estaban en Brasil fueron colonizados por portugueses. Los que estaban en Haití eran colonizados por franceses, que es lo que le llamaban los nagó. Aquí en Cuba se eliminó completamente todos los acentos, todos los punticos y toda esa. ¿Por qué? Porque no es la costumbre del castellano. Es decir, el lucumí se llevó al castellano, al igual que en Brasil el lucumí o el yoruba se llegó al... ¿Qué pasa? Que en yoruba no llegaron personas de la Alianza Lucumí. En Brasil, los portugueses sí llevaron personas que ya estaban, yorubas que estaban asentados en el sur de Beni, en la parte de Cotonú, que a ellos le llamaban los anagó, y todavía existe la lengua anagó en Cotonú y en Beni, como existe la lengua olucumí. Es importante, fíjense que ahí en la acentuación, en la forma de escritura, eso es muy claro. No es lo mismo Changó con una S circunfleja, con un acento circunflejo debajo, no es igual. Sí se perdió sí se perdió el lenguaje. Claro, sí se perdió X, mucho el lenguaje. Que es de una influencia más bien para que sonara lo más parecido al portugués, y es por eso que el Changó de esta parte de Brasil lo escriben con X, y nosotros entonces lo más cercano que teníamos como referencia al español era la CH. Entonces, un Changó escrito de tres maneras diferentes a partir de las influencias que tuvo la lengua yoruba con la lengua madre o la lengua base del espacio donde ellos fueron a vivir. Y ahí eso es expresión clara de la diversidad de este habla, ¿no? Bueno, y fíjense ustedes que muchos pseudo estudiosos afirman que lo que nos fue legado lingüísticamente es solo una jerga sin sentido y deformada. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Ustedes podrían desmentir este mito y hablarme de la verdadera riqueza y profundidad de este legado lingüístico, por favor? La profundidad es grandísima, y te voy a explicar por qué. Cuando hablamos de anagó, hablamos de una lengua, porque realmente no le llamaban lucumí a la lengua, le llamaban anagó. No se llamó nunca lengua lucumí, se llamaban los lucumí que hablan anagó. Oh. Y la palabra anagó viene de África, extranjeros que llegaron de la zona yoruba y se quedaron después de la guerra de Dahomey con la gente yoruba en esa zona, que todavía existen los anagó. Pueden buscar en YouTube anagó en Beni y van a ver que tienen hasta su propia lengua y todo. Entonces, ¿qué sucede con el anagó? El anagó era una lengua que surge y era entendida por los Igbo, por los Edo, por los Oquizó, por los Fon y por los Yoruba. Entonces, eso llegó a América. Entonces, hay muchas personas que cogen y te dicen ahora, no, pero yo no entiendo esa lengua. No la puedes entender porque el yoruba que tú hablas es un yoruba de tu región, ya desarrollado después de todas las reformas que tuvo el yoruba. ¿Por qué? Porque para tú poder descolonizarte, ¿cuándo fue que se descolonizó Nigeria? En 1960. Dejó de ser colonia inglesa. Pero antes de eso hubo una guerra entre todas esas tribus y tuvieron que coger y decir, bueno, ¿y qué ponemos? No, vamos a poner
el presidente que sea musulmán o el presidente cristiano. Es decir, había una situación gravísima. Entonces, ¿cómo quedaban todos aquellos que ni eran cristianos ni eran musulmanes? Yo tengo que tener una religión, yo tengo que tener una lengua, yo tengo que tener una sola. Entonces, esto es lo que se va a expandir. Entonces, hay un desarrollo por una necesidad circunstancial de una sola lengua. Pero a mí nadie me puede decir que en ese territorio, ni los Yoruba, ni los Igbo, ni los Congo, ni ningún lugar africano tiene una sola lengua sin raíces de muchas dialectos. El Yoruba es una lengua con las raíces de muchos dialectos. Y el Anagó es una lengua con raíces de muchos dialectos. Entonces sí surge en Cuba esa cuestión de el desarrollo de una alianza que sí existió, y eso está en la historia, de los primeros cabildos, de las primeras... mira, en Cuba sucedió una cosa que poca gente conoce en la historia del desarrollo de la religión en Cuba. Ustedes no saben que en Cuba había una alcaldesa que era una alcaldesa, no, una duquesa que vivía en Miami, que era dueña de la mayor parte de las tierras entre Guanabacoa y Regla, y que a ella le gustaba el festival y le gustaba aparecer los mulatos y los carnavales. Era una duquesa un poco contenta y regaló casas a descendientes yoruba que tenían una importancia grandísima, porque cuando un niño se te enfermaba, la nana, que era cocinera, conocía a la Iyal Oricha o al Babalao. Decía, ay, vamos a llevar al niño a no sé qué cosa. Señora, entonces la señora, escondida del señor, mandaban a buscar al médico tradicional, porque sí no se puede negar que en esa zona se desarrolló la medicina tradicional fuertísima, los yoruba, los fon, los ekwe. La medicina es buenísima, la medicina no es una medicina salvaje. Hacían operaciones. Cuando vinieron los árabes hacían operaciones, puedes buscarlo en YouTube, operaciones donde quitaban tumores cerebrales y todo. Un poco salvaje, pero lo hacían. Entonces, esa influencia empezó a existir. ¿Que cambiaron los rituales? Tenían que cambiar. ¿Por qué tenían que cambiar? Por la simple y llana razón que la persona que se está consagrando no es descendiente de mi tribu. Yo te voy a consagrar a ti si mis ancestros te aceptan en la familia. Acuérdate que los ancestros eran familia. Estaba fulanita de tal que era descendiente del descendiente del descendiente del descendiente de Changote Laeco o de Ayaca o de algún gobernante de ellos o de esa tribu. Entonces ellos no decidían, decidía el Oricha. El Oricha decía, bueno, aquí está la influencia. Eso era al principio. Eso era al principio. Ya luego hubo una situación en Cuba donde hubo una Santa Inquisición, que eso se habla poco. Hubo un obispado en Cuba que eliminó toda práctica hasta de los carnavales y de las cuestiones que tenían que ver con la religión. Entonces se dio a la tarea de existir ya después de la abolición de la esclavitud. Se dieron a la tarea de que no, yo soy cristiano, ahí está la Virgen de la Caridad del Cobre, pero abajo está Ochun. De esconder a los orichas en altares cristianos durante más de 50, 60 años. Sucedió eso. Y cuando el Machadato sucedió también, porque Machado sí no entendía. Batista sí era brujo, pero Machado, hubo también un grupo en el Machadato que también hicieron Santa Inquisición en todos los lugares y prohibieron muchos tipos de prácticas. También hay que hablar, discúlpame un momentico, de los cimarronajes. Habían pueblos de cimarrones donde los jefes casi siempre eran de Carabalí o Mandinque o Bantú, pero escuchaban al Oloricha o al Babalao que estuviera ahí.
porque era una persona que tenía como anciano una importancia mayor. Entonces se crean ciertas lenguas como en los grupos de Villa Clara, por allá por la Sierra Maestra, en Santiago de Cuba, donde no se desarrolló mucho la parte de los yoruba, porque en Santiago de Cuba entraron más esclavos que vinieron en el 1795 de Francia con los haitianos y los franceses que empezaron a hacer colonias para café en Santiago de Cuba. Y entraron muchas personas que eran esclavos en Haití, pero ya con su fusión de el vudú, que era como ellos practicaban. Antes no le llamaban religión lucumí, antes se le llamaba en algunos sitios, como en tierra matancera, vodú, o vodú, o vodú, o vodú, 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 se quedó vodú. Importante, profe, ahí por eso es que mucha gente no entiende por qué Lidia Cabrera, en esa obra magistral que escribió, que se llama Anagó, vocabulario lucumí, porque era la forma o el habla de los lucumí, y ella pone entre paréntesis el yoruba que se habla en Cuba. ¿No entienden el título de esta obra maestra de Lidia Cabrera? Que muchas personas en su ignorancia, por supuesto, también han atacado el trabajo de Lidia, desconociendo el aporte tan grande que esto contribuyó para nuestra cultura y cuántas cosas fueron salvadas gracias a estos trabajos de corte etnográfico, de corte antropológico, porque ninguno de ellos tuvo la posibilidad de escribir su propia historia, ni de escribir, ni de describirse a ellos mismos en textos. Entonces, gracias a esta labor de los antropólogos, de los historiadores, es que mucha de esta memoria de quiénes eran estos grupos étnicos, de cómo eran sus culturas, de cómo era su habla, de cómo era su forma de vivir y entender el mundo, si tenemos hoy gran parte de ese legado es gracias precisamente al trabajo de estos grandes investigadores como Lidia, Fernando, Pierre Berger, Mason, y muchísimos más. Hubo una liga, sí hubo, Heriberto, sí hubo una gran alianza, pero yo les voy a decir algo que gestamos ahora mismo desde el año 2007 en la Universidad de Ibadan, en la Universidad de Lagos y en la Universidad de Benin, en Cotonú. Se dio una conferencia de religiones que sucedió en Benin, donde yo pude participar como expositor. Luego les voy a compartir. Y se declaró en Ile-Ife las 50 naciones yoruba. De hecho, puedes buscar en internet 2023. Oni de Ile-Ife instala nueva tierra yoruba en Brasil. Es decir, para ellos no son diáspora. Esa palabrita de diáspora, esa palabrita de sincretismo, no la usan ellos. Para ellos se sienten con el orgullo, como ellos casi pierden su identidad en la misma Nigeria, y los mismos nigerianos, los mismos yorubas se volvieron cristianos, se volvieron musulmanes, se separaron, los mismos yorubas, porque hay yorubas cristianos, hay yorubas musulmanes, hay yorubas de todo tipo. Ellos ven que el blanco viene y busca la tradición. Entonces, estamos hablando de Yoruba Ife, Yoruba Oyo, Yoruba Ojori, Yoruba Ketu, Yoruba Idacha, Yoruba Ekiti, Yoruba Okun, Yoruba Anatogo, Yoruba Oboro, Yoruba Coco, Yoruba Iyesa, Yoruba Kure, Yoruba Ondo. Entonces, no voy aquí a decir los 50 porque nos vamos a meter todo el tiempo. Entonces, en cada una de esas regiones se habla un Yoruba ligado con la lengua autóctona de la región. Entonces podemos decir que hay 50 maneras de hablar el Yoruba distinto. Profesor, para cerrar le voy a plantear algo. ¿Está para usted el lucumí en términos de antigüedad a la altura de la lengua yoruba? ¿Se puede hablar sobre la evolución? Pero es que el lucumí es un Yoruba. Pero puede hablar un poco de la evolución dentro de la diáspora africana o comparándola con su origen. Actualmente en África
Desde el 1940 hay un diccionario Lucumí de los Olukumi que viven en Ogboddu. Y actualmente hay en Ogboddu y en todas las 9 pueblos fundamentales, los más fuertes, porque hay muchos más que son Olukumi, que ya hicieron una alianza Olukumi para rescatar la lengua autóctona de ellos, de aquellos tiempos. Pero no confundamos, a lo mejor tiene una semejanza al Lucumí de Cuba, y en Cuba no se habla de Olukumi, se habla Lucumí. Y entonces Lucumí, que se creó en Cuba, le estoy explicando, es una alianza del Aragó con diferentes tribus que llegaron a Cuba. Y entonces vas a ver que tienen mucha semejanza el Lucumí al Igbo. El Lucumí no es una lengua que surgió, son muchos dialectos, de todos los dialectos del Benue Congo, que se remezclaron y formaron lo que llaman el Yoruba y el Lucumí. El Lucumí era antiguamente un Yoruba que se trasladó a una zona. Pero ahora les voy a decir algo. La palabra Olukumi es más antigua que la palabra Yoruba. Ya con eso cierro. Wow. El nombre de Olukumi es más antiguo que el nombre de Yoruba. Y eso va a causar mucho comentario. Es muy importante difundir eso para los que no lo conocen, que pueden de alguna manera tener ese contacto. Yo no soy mucho de redes, pero bueno, yo tengo Facebook. Awori Nifa y Fato Sumu, Oniwosan y Bilé. Okay. Es mi Facebook. Yo tengo un instituto que se llama Guía Lámpara y tenemos que, de hecho, quien está ahí también es profesor de la universidad hace poco, en todo lo que es tradiciones afrocaribeñas, y estamos a tiempo completo con la Universidad CEDU. ¿Por qué? Porque se dio un hito en América con respecto a esa universidad. Aceptaron la carrera como licenciatura universitaria en teología yoruba. Y esa se pueden afiliar de manera online. Sí. Está la parte del diplomado también, porque es una carrera que son 3 años en la Universidad CEDU. Ahí estamos con profesores de Yoruba que son Yoruba. Es un profesor que vive en México que es Yoruba. Hay profesores en lo que es la parte ICESE completa. Profesores que son de las culturas afrocaribeñas, pensamiento Yoruba. Entonces, en toda esa parte está la historia y la antropología que me toca por la parte mía, en unión con la Universidad de Lagos, porque yo no lo estoy dando solo, yo me nutro de la Universidad de Lagos en la cátedra de etnología y folclore y antropología, que son los que me ayudan en muchas cosas cuando hay otras investigaciones, otras cuestiones que se puedan. Pero sí, se puede acceder. De historia y antropología, a lo que más me dedico realmente es a la medicina. Yo viví en África, viví 2 años en Lagos y viví casi 3 años en Beni. Entonces, la única título que sí busqué fue el de Onishegun, Adahunche y Oniwosan Ibili, sanador tradicional. Y me hice médico tradicional. Buenísimo. Y entonces, de eso sí puedo alardear un poco. Es lo único que, de la parte tradicional, que sí. Te voy a poner la experiencia de un hermano. Hace poco un hermano se inició en Oyo, y Fatolá se inició en Oyo, y le puso una música de Lázaro Ross del año 1980, y todo el mundo lo entendió. Wow. Y no estoy yo, eso le pasó a Ifatolá, que es iniciado en ICS, recién iniciado en el culto de Changó, y les puso, de hecho, dice que causó una impresión, y él le dijo que no lo entiende, como pensaba que lo que está cantando, y no, se entiende bien, pero ¿quién es? Como diciéndolo, todo se entiende. Es decir que el Lázaro Ross de los años 80 o de los 80 para atrás se entiende perfectamente en Oyo. Sí, pero es que la influencia de Oyo lingüísticamente también es muy marcada. Las religiones nuestras son oyocentristas fundamentalmente.
La santería y el grifismo que conocemos en Cuba es fundamentalmente hoyocentrista. Fundamentalmente. Entonces, la influencia del acento de Oyo es fundamental para el entendimiento de esto. Lo que sí, yo te repito, es casi imposible extrapolar una cosa a otra, porque cuando te intentas hacer estas traducciones desde la perspectiva del Ede Yorubá moderno, te descontextualiza completamente del espacio. Y el espacio y la resignificación que tuvieron las palabras y la resignificación de los conceptos en ese espacio son determinantes para el entendimiento de lo que se quiere transmitir. Y eso es esas lenguas que llamamos lenguas indígenas, tú no las puedes tratar de entender desde el español, desde el inglés, claro, desde ninguna lengua. ¿Por qué? Porque la forma de expresarse ellos era una forma concisa o una forma como una especie de comparación. claro. ¿Entiendes? El cielo se está poniendo húmedo, hay nubes. ¿Entiendes? Sí, eran oraciones simples que transmitían una información Simple, pero inmediata. en una oración simple había una información grande. Señores, Este no es el seguiremos con los profesores, escuchando su maestría. Seguiremos en otros episodios. Gracias. Bendiciones. Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional.